Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Andy, buenas tardes. Briano, buenas tardes. Bienvenidos a la semana número 4, a su sesión número 4 de Mercadotecnia Internacional. Vamos a continuar. El tema de hoy es un poco extenso. Yo lo traté, bueno, yo lo reduje a una presentación y como siempre, bueno, presentación que les haré llegar en su momento. Gracias por estar, Andy, gracias por estar, Briano. Cualquier duda que tengan, no duden en activar su micrófono y preguntar lo que ustedes gusten. Para esta semana 4 vamos a realizar un ensayo, el cual, una vez más, bueno, les voy a pedir muchísimo que realicen ese ensayo con conceptos propios, con conceptos de ustedes y sea lo más original posible. Con ustedes ya no he tenido tanto problema, o de hecho no he tenido yo problema con copiar, pegar de otros lados. Todos sus trabajos han sido realmente originales y han sido realmente buenos. Bueno, voy a compartir pantalla. Les recuerdo que esta sesión se está grabando para los compañeros que no puedan estar en vivo en este momento. Bueno, vamos a iniciar propiamente porque es algo largo. Vamos a ver lo que es en esta semana, lo que es la mercadotecnia o el marketing global. Lo hemos estado viendo toda la semana, lo hemos estado viendo en estas 4 sesiones en donde estamos tratando con mercadotecnia que tiene que ver con lo global, con lo internacional, en donde sí es totalmente responsabilidad de nosotros, de los mercadólogos, como les expliqué en la clase pasada, analizar absolutamente todos los factores posibles para poder realizar una buena mercadotecnia internacional, ya sea en la colocación o en el lanzamiento de un producto en otro país. En esta ocasión vamos a ver lo que es el marketing global. Básicamente aquí me marca que es lo mismo que el marketing que hemos estado realizando, pero a escala mundial. Bueno, es muchísimo, muchísimo más complicado realizar un marketing global porque tenemos que hacer un análisis enorme, aparte de tener que hacer un estudio de mercado, que son muy complicados, ustedes lo saben. Tendríamos que hacer un estudio de mercado a nivel internacional o a nivel global. ¿Sí? Tomando en cuenta muchísimos factores, los cuales vimos en la semana pasada. En otras palabras, el marketing global es todo el marketing que se lleva a cabo, pero a una escala mundial. Obviamente, analizando los diferentes factores, analizando los diferentes mercados que existen y la manera en que trabajan en varias partes del mundo. El marketing global es la capacidad que tiene una empresa para moverse dentro de todos los mercados, de todas las economías mundiales y prácticamente en todo el planeta, porque ahorita ya con tanta tecnología que tenemos, es colocarse, es moverse dentro de casi todo el planeta, a excepción de unos países en donde, como lo veíamos clases atrás, no forman parte del comercio internacional o el comercio global. El marketing global, bueno, me menciona que es una de las categorías de productos de competencia global. Uno de los productos que son fáciles de rastrear a nivel global, porque no todo lo es, solo por ponerles un ejemplo, los automóviles. Rastrear un automóvil es muy fácil. ¿Cómo vemos, cómo se ve reflejada la mercadotecnia global? Bueno, se ve reflejada precisamente porque nos podemos encontrar un auto Nissan en China, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en España. Entonces ahí se ve reflejado lo que viene siendo el marketing o la mercadotecnia global. No así de productos que sirven para fabricar otros productos. Por ejemplo, es muy difícil detectar, porque rastrear no, pero es muy difícil detectar un acero que viene de Estados Unidos o que está en Estados Unidos hecho automóvil. ¿Sí? Cuando es material o son insumos que se transforman en otras mercancías, bueno, es más difícil ver reflejado el marketing global. Pero ya cuando es en bloque, cuando les digo, pues es un automóvil, es fácil detectarlo. Un producto con una marca en específico, es fácil detectarla en otros países. Bueno, seguimos con esto que es el marketing global. El éxito de realizar un buen marketing global, es decir, de incrustar, de entrar dentro de los mercados globales, muchachos, va a tener muchísimo que ver con el conocimiento que tengan los mercadólogos. Es decir, ustedes principalmente van a ser los responsables de impulsar a su empresa, de impulsar a esa industria en la cual están ustedes trabajando a un mercado global. ¿Y de qué va a depender? Pues de los conocimientos que ustedes tengan.
no se queden con estas clases que les está dando la universidad, exploren más, estudien muchísimo más. De hecho, si quieren ustedes un trabajo muy bien remunerado y con muchísima demanda, dedíquense a la mercadotecnia internacional, dedíquense, háganse especialistas en exportación, háganse especialistas en importación y van a ver qué trabajo van a tener de sobra. No les va a alcanzar el tiempo para realizar todo el trabajo que existe y obviamente está muchísimo, muy bien remunerado. Bueno, vamos a hablar de los mercados emergentes. Erróneamente se cree que un mercado emergente es aquel en el cual entro a vender mis mercancías solamente de emergencia, es decir, no se me está vendiendo un producto, volteo volteo a un país a venderlo por mientras. No, los mercados emergentes tienen ciertas características que los van a hacer únicos. El mercado emergente son aquellos países o aquellas economías que son muy movidas, no son fijas, son heterogéneos, como menciona aquí, y tienen un denominador en común. Todos, absolutamente todos tienen un denominador en común, que son que una importante parte de la población mundial, eh, o sea, concentran una gran cantidad de gente, tienen muchísima población y por tal se considera pues un mercado gigantesco, un mercado grande de oportunidades en donde puedo vender, donde puedo colocar mi empresa. Esa es una de las características. Son economías, son países en donde tienen alta concentración de población mundial. ¿Quién tiene alta concentración? Pues lo tiene Estados Unidos, lo tiene México, lo tienen unos países europeos, España, tienen una gran concentración de población y para nosotros los mercadólogos son definitivamente una gran oportunidad de lanzarme a ese mercado emergente. Un mercado emergente, licenciados, si se fijan, México tiene pactos con muchas ciudades, tiene muchos países, tiene tratados, tiene acuerdos comerciales. Un mercado emergente también puede ser aquel en donde si no tenemos ningún tipo de pacto o relación comercial, pues me lanzo hacia ese mercado a tratar de entrar en él. Bueno, ¿qué son los mercados emergentes? Seguimos con lo mismo. Los mercados emergentes son aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Les suena México? ¿Les suena Venezuela? ¿Bolivia? ¿Les suenan muchos de los países latinoamericanos? Argentina, por ejemplo, que aún está en desarrollo. ¿Sí? Esa es otra de sus características. Son los países que están en pleno desarrollo, que todavía no tienen su madurez. De hecho, casi ningún país tiene su madurez al 100%. Siempre están en desarrollo, pero obviamente hay unos en los que están un poquito más lentos. Bueno, estos mismos países van a contar con un gran crecimiento de su economía, pero que siempre están en un riesgo de situación política, con economía financiera, etcétera. Vamos a poner el ejemplo local de México. México es una economía que de pronto tiene una aceleración enorme, pero luego de pronto se frena, luego de pronto se queda estática. Es decir, tenemos una economía que está fluctuando en arriba, abajo, y hay que reconocerlo, tenemos un riesgo de situación política muy fuerte ahorita en México, en donde estamos manejados, manejados pésimamente por una administración que no ha sabido mantener los estándares económicos a los que más o menos estábamos acostumbrados. Vuelvo a hacer mención, muchachos, no es en contra del presidente, no es en contra de cierto partido político. En mercadotecnia hablamos de manera general y si lo están haciendo mal hay que mencionarlo. El presidente actual lo está haciendo pésimamente mal en estos momentos y tenemos un riesgo de situación política y financiera inestable. Es decir, somos un mercado emergente a la vista de cualquier país en el mundo. Bueno, los mercados emergentes también tienen fortalezas y tienen debilidades. Una de sus debilidades, que realmente se convierte en un riesgo, es la inestabilidad política a la cual están sometidos estos países. Inestabilidad política porque sus poderes no son
no son, no son muy queridos ni reconocidos por la población. Eh, hay muchos cambios, están precisamente subyugados a ciertos poderes superiores. No sé, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, pues no se mueve un alfiler sin que el gobernador lo autorice. Mismo caso en todo México, no se mueve una ley, no se mueve algo sin que el presidente lo autorice. Y lo están viendo ustedes ahorita que ya comienza la inestabilidad política a niveles que espero no se extiendan más allá. Bueno, otra de las características o debilidades de los países emergentes o los mercados emergentes es de que su moneda es muy volátil, el peso es muy volátil, dependemos desgraciadamente 100% de cómo se está moviendo la economía de Estados Unidos y cómo se está moviendo la economía de Canadá. Peor aún, ahora ya estamos también subyugados a los movimientos que tenga la economía china, la economía oriental. Y bueno, sumado todo esto, formamos parte de una crisis global y más que nada ahorita que estamos con esta situación de la pandemia. Entonces, un mercado emergente para los comerciantes, no crean que es malo, lo que les estoy dando a entender es de que los mercados emergentes son buenos para todas las empresas, aunque tengan inestabilidad, aunque su peso esté bajo, aunque haya problemas económicos de población, es bueno porque nos van a comprar y como tienen altísima concentración de población, pues nos van a comprar. Ok, tenemos los indicadores económicos. Hay que saber interpretar, licenciados, los indicadores económicos y para saber interpretarlos hay que conocerlos y hay que saber leerlos. Interpretar los indicadores económicos de cualquier mercado emergente, como les decía, no es sencillo y menos si es un país en pleno desarrollo, si es un país que tiene muchísimo movimiento en su moneda, en sus divisas. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esos indicadores. Primero que nada, ¿cómo se leen? Tengo que determinar el PIB, que ya lo hemos estado mencionando desde la primera clase, el Producto Interno Bruto. Tenemos que darle una buena estudiada para ver en qué situación se encuentra el país al cual vamos a lanzar nuestro producto, al cual vamos a intentar colocar allá nuestra empresa, ¿sí? Porque nos va a determinar la fortaleza o no de la economía de ese país. Tenemos otro de los indicadores que es la inflación. La inflación que básicamente es lo que está impulsando a la economía de los mercados emergentes, cómo se mueve, si es mucha su inflación. ¿Qué estamos hablando con la inflación? Bueno, depende del valor de las divisas. Por ejemplo, el peso ahorita anda alrededor de los 20, de 21, 22 pesos. Es la inflación que se está marcando. Si tuviéramos una hiperinflación, pues bueno, el dólar ahorita estaría, o el peso, el dólar se estaría comprando un promedio de hasta 40, 50 pesos por pesos mexicanos. ¿Sí? Entonces hay que analizar, hay que estudiar el PIB o el Producto Interno Bruto y hay que estudiar la inflación. Otra cosa, otros indicadores económicos vienen siendo, hay que revisar las exportaciones. ¿Qué tanto exporta ese país? ¿Qué tanto está ese país exportando para saber exactamente, bueno, cómo está su economía? ¿Qué más tenemos que realizar o qué más vemos como indicadores económicos? Las inversiones extranjeras, las directas, es decir, los pactos que tiene el país, los acuerdos económicos, las alianzas estratégicas, también conocido como IED. Bueno, eso es parte muy importante ya que determina el Producto Interno Bruto de un país, ya que determina la fluctuación inflacionaria. Entonces también tenemos que analizar cómo están las inversiones, si son sanas, si mi país paga. Es muy importante detectar si mi país está pagando, si mi país o el país al que voy a ir está al corriente en sus pagos, si tiene mucha inversión extranjera. En el caso de México, afortunadamente aún todavía tenemos inversión extranjera, tenemos inversión por todos lados y eso es lo que está manteniendo al menos ahorita en un estado pues estable, por decirlo así, el país.
¿Qué más tenemos que analizar de acuerdo a los mercados, a la mercadotecnia global? Bueno, los rasgos comunes de las economías emergentes. Tienen rasgos muy característicos que los van a hacer que se destaquen de los demás. ¿Cuáles son estos rasgos? Bueno, ya lo habíamos mencionado, van a concentrar una muy importante parte de la población mundial. Es decir, es un mercado gigantesco, es un mercado enorme, con un gran potencial de consumo, gracias a que estos países siguen generando y generando población. No hay un control, no hay un pensamiento de detenerse a crecer la familia, como lo han hecho otros países europeos, donde ahorita, desgraciadamente, ya se convirtieron en países viejos. Llámese una Holanda, llámese Canadá, que incluso paga ciertas cantidades de dinero para que ya gente se vaya a vivir precisamente a Canadá y incluso hasta te ofrecen incentivos económicos para que estés en esos países y puedas, por decirlo así, repoblar con gente nueva tu país. Bueno, aquí los mercados emergentes o economías emergentes no tenemos ese problema. Somos somos unas economías que tenemos mucha población, seguimos teniendo mucha población y no creo que eso vaya a disminuir, al menos en los próximos años. Otra cosa, otro de los rasgos de los mercados emergentes, de las economías o marketing global, es de que estos países internacionalizan toda su economía. Una vez más pongo el ejemplo de México. México tiene internacionalizada toda su economía, es decir, dependemos muchísimo de las importaciones, dependemos muchísimo de las exportaciones y somos un país que en menor medida sobrevivimos gracias a nuestros propios productos, cosa que muy pocos países lo logran, muy pocos países realizan esto. Suiza es uno de los países que lo que consume, ahí mismo, perdón, lo que produce, ahí mismo se consume. Y luego viene un reciclaje en donde ahí mismo vuelven a invertir, vuelven a obtener bienes, productos, servicios y el mismo país los vuelve a consumir. Suiza casi no tiene pactos económicos, eso sí, tiene muy poca población, muchísima, muy poca población. Tiene población, pues, desgraciadamente, ya adulta. Y Suiza, si les interesa, licenciados, es otro de los países en los que pueden ustedes no tanto pedir asilo, pero sí irse para allá y créanme que los van a aceptar con muchísimo gusto. Bueno, continuando con esto de la mercadotecnia global y las economías, otro de los rasgos es el riesgo. Tienen riesgo de inestabilidad política, como se los estaba explicando hace un momento. Son países que están haciendo un esfuerzo constante por la estabilidad, un esfuerzo constante por mantenerse estables, pero todo está a la vista de la comunidad internacional. ¿Sí? Hay países en donde sí de plano no es posible esto, es muy fuerte su inestabilidad, que ya se le salió de las manos. Un Venezuela ya se le salió de las manos, en donde ya no hay mercado emergente, ya incluso, aunque hay mucha población, muchas empresas han decidido retirarse, otras las han retirado del país a la fuerza, otras las nacionalizaron, otras técnicamente el gobierno se las quitó. Entonces, eh, esto de la inestabilidad política es uno de los factores más importantes que deben ustedes de tomar en cuenta al momento de buscar un país en el cual ustedes van a hacer su mercadotecnia internacional. Y una vez más les vuelvo a repetir, el mercadólogo tiene que estar 100% empapado en política, tiene que saber de política definitivamente. Por ejemplo, ahorita vámonos a Estados Unidos. Estados Unidos está en plena elección, están ahorita en plenas campañas y necesitamos saber como mercadólogo si me conviene o no lanzar mi producto o franquiciar mi empresa hacia ese país. ¿Por qué? Pues porque estamos entre un candidato BIN que es
100% ultraderechista, que tiene otra clase de pensamientos a los que tiene el actual presidente Donald Trump, que no creo que llegue alguien que sea más nefasto que él, aunque siempre logran sorprendernos, ¿no? Em, entonces, tienen ustedes que estar estudiando, tienen que analizar la política interna de su país, de México, tienen que estar empapados en política, en historia política, para saber cómo movernos. Aquí en México necesitamos saber eh, quién es el futuro presidente, quiénes son los que suenan para tal presidencia, y dependiendo de eso, pues saber con qué contactos movernos para obtener los permisos, obviamente, de la instalación, de creación, de lanzamiento de un producto, y saber o tener los pies bien plantados en la tierra para saber por dónde movernos. Es por eso más que nada que les recomiendo mucho y siempre les he recomendado que eh, conozcan de política, que hablen de política con sus compañeros. Otro rasgo, tenemos que crecimiento en contextos de incertidumbre. Son países, estas economías emergentes, en donde siempre hay una incertidumbre, ya sea mayor o menor cantidad, pero siempre hay una incertidumbre en cuanto a las tasas de crecimiento económicos. A veces estamos bien, a veces no estamos muy bien, y es un rasgo muy común. Siempre en estas economías no va a haber nada estable. Como les digo, hay economías que sí son muy raras las que tienen una estabilidad o que no hay incertidumbre en sus tasas de crecimiento, en sus tasas inflacionarias, en sus productos internos brutos, pero esto es lo que le hace una economía emergente. Si bien se dan cuenta, pues casi todos los países del mundo entran en esto que se llama economías emergentes, a excepción de algunas donde, bueno, tienen una mayor estabilidad. Todos estos factores, licenciados, son los que tenemos que estar eh, analizando, son los que tenemos que estar viendo para ver si nos conviene entrar o no entrar dentro de lo que viene siendo el marketing global. Otro de los rasgos, bueno, son las tasas de inversión. Si un país no invierte, si yo volteo a ver a un país, España, y veo que España no invierte, simplemente no le está invirtiendo en su industria, mmm, no le invierte en sus científicos, no le invierte en la educación, pues es un país con un gran riesgo económico, sí que me lo da como mercado o economía emergente, en donde ya decidiré yo, por medio de este estudio, si me es viable colocarme o no dentro de esos países. Sí, todo esto tienen que verlo ustedes. Las tasas de inversión, cuánto le invierten en la industria, si son bajas, si son muy altas, o si son un sub y baja, si sube y baja. ¿Dónde pueden ver esto, licenciados? Pues simplemente en las casas de bolsa. Las casas de bolsa de cada país ustedes pueden explorar cómo andan las inversiones, cómo andan sus divisas, cómo se está moviendo. Todo tiene que ver con la economía y parte de la población, que es lo que me va a dar la compra o venta o del producto que voy a lanzar, y lo político. Con esos tres factores que se fijen, ¿sí? Lo económico, lo poblacional y lo político, y lo analicen bien, ustedes podrán dar un resultado más acertado a si les va a ir bien o no les va a ir bien al país al cual ustedes están pensando mudarse o lanzar ese producto. Seguimos con los rasgos. Acuérdense que de todo esto vamos a tener que hacer un ensayo, tanto con sus palabras, porque los ensayos son, precisamente te les explico que lleva un ensayo, que ya han hecho muchísimos de ellos. Bueno, los indicadores en la política monetaria. ¿Tiene que ver el PIB? Sí. Tiene que ver, ¿a qué se refiere con esto? A los pagos, a la balanza de pagos y la balanza de inflación. Tenemos un gobierno que sí paga, tenemos un país que retrasa muchísimo los pagos. ¿Qué sucedería si lanzo mi empresa y pues no me paga durante 2 años? Soy capaz de soportar, aunque le vendo muchísimo en volumen al gobierno, soy capaz de soportar 2, 3 meses sin que me pague. Esto es lo que tenemos que estar analizando constantemente, lo que se le llama indicadores de política
monetaria. Aparte, dentro de la política monetaria, pues va a incluir lo que ya vimos la semana pasada, los sueldos que autoriza ese país pagar. A lo mejor yo aquí en México estoy acostumbrado a pagar muy, muy, muy bajito a los empleados y me voy a Canadá o me voy a otro país en donde me prohíben pagar esos sueldos, digamos, y mencionarles cómo es, esos sueldos ridículos que se pagan aquí en México para muchísimas personas, para muchísimos empleados. A lo mejor yéndome a Canadá, pues no me van a permitir pagar los ridículos 80 pesos, 85 pesos que se está pagando como salario mínimo, ni de chiste. A lo mejor me permitirán pagar 100 pesos, pero por hora, y no lo que estamos acostumbrados tristemente aquí en México, y no solamente en México, en casi toda Latinoamérica está sujeto a esto que se llama salarios de tope o salarios controlados, con el pretexto de no descontrolar la economía del país, lo cual, si no me equivoco, ya llevaron economía, ya vieron cómo se comportan los mercados, cómo se comporta la inflación y cómo se mueve esto de la economía. Otro también, ya de los últimos rasgos, es la volatilidad monetaria, que esto es técnicamente la liquidez. Si es un país que tiene liquidez en sus activos, es decir, es un país que si cae en crisis, pues puede vender parte de sus activos. Aquí en México ya no tenemos muchos activos, ya se desbarató ferrocarriles, ya se desbarató la luz y fuerza del centro, ya se está por desbaratar lo que viene siendo los servicios de correo. Es decir, no tenemos ya mucho activo de donde echar mano. Eh, edificios, bueno, sí, los gobiernos tienen o son dueños de muchísimos edificios, de muchísimos terrenos, eh, de los cuales pueden echar mano para regular o más o menos nivelar la balanza de la economía del país. Entonces, ya de los últimos factores, vamos a ver lo que viene siendo, o los rasgos, el potencial de crecimiento. Si el país al cual vamos tiene realmente un potencial de crecimiento, créanme que México lo tiene, por eso tantas industrias nos quieren aquí en todo el mundo. México tiene un gran potencial de crecimiento que no se ha sabido administrar por ninguna de las administraciones que han pasado, unas sí, unas no. Hay un innombrable que decía el actual presidente, un expresidente muy odiado casi por todo México. Me estoy refiriendo a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, bueno, licenciados les guste o no les guste, es uno de los grandes visionarios que ha tenido México por la economía, como movió la economía. Tuvo sus errores, sí, fatales, sí, eso de la devaluación del 85, del 86 estuvo fatal, pero dejó a México perfectamente colocado dentro de los estándares mundiales económicos. Eh, Salinas fue el creador del TLC. Él fue el que puso las condiciones para que se firmara. Y me refiero a las condiciones que él fue el único presidente que ha condicionado a Estados Unidos, a Canadá, a que firmaran la mayoría en pactos o benéficos para México. Échense un clavado en esta historia del TLC y van a ver la clase de monstruo económico que fue el señor Salinas. Ya por otro lado, pues sí, no, lo que todo México sabemos, las clases de trances que hacen todos. México, una vez más, les vuelvo a mencionar, es un país con muchísima, un gran potencial de crecimiento que no se ha sabido aprovechar mucho, ¿sí? Porque somos uno de los países más ricos en petróleo, en, en todo lo que son las maderas, en pescados, en turismo. Somos un gran país, pero bueno, yo les diría que cualquiera de ustedes, licenciados, mejor láncense a presidentes y hagan cosas buenas por su país. Ahí les juro que sí les doy mi voto y saquen adelante a este país que tenemos un poquito estancado. Y por último, el rasgo o característica más importante de las economías emergentes es que hace falta una clase media fuerte. ¿A qué me refiero con clase media fuerte?
Las clases medias son las que están manteniendo a los países como México, como Venezuela, como Bolivia, como Argentina. La clase media, aún así con los suelditos que estamos recibiendo, somos los que estamos impulsando, somos los que estamos manteniendo el ritmo del país. Entonces, si la clase media fuera mucho más, que tuviera muchísimo más poder adquisitivo, haría un país muchísimo más fuerte. Pero como estamos hablando de economías emergentes, bueno, pues esto nos conviene. Pero eso es lo que le hace falta a la mayoría de los países de lo que es de Latinoamérica. Bueno, esto fue muy técnico. Esta presentación que acaban de ver, licenciados, fue un resumen de todas, absolutamente todas las páginas que tienen ustedes, todas las lecciones que tienen en esta semana. Lo resumimos simplemente en una sola presentación para que no tuvieran ustedes que este, leer todos y de hecho digo, hacer un solo ensayo. En esta semana van a hacer ustedes un ensayo sobre marketing global, que es técnicamente lo que les expliqué ahorita y el material que les voy a proporcionar ahorita. Hagan el ensayo de preferencia de la presentación que yo les acabo de mostrar. Una vez más, por favor, no copien y peguen no hagan esto, no, esto lo copio y lo pego. No, no, díganme en ese ensayo. Los ensayos llevan parte de lo que está escrito y debe de llevar opinión de ustedes, ¿vale? Entonces, lo que nos está pidiendo en esta semana es de que hagan un ensayo en donde, bueno, van a describir, básicamente describan lo que es el marketing global, todo lo que abarca las economías emergentes, los mercados emergentes, qué es el marketing global, y de esa manera lo suben a la plataforma. Una vez más, licenciados, no me pongan la portada, no pongan la portada en esta ocasión, y de hecho ya habíamos quedado desde la semana pasada que no va a tener portada, no va a tener introducción y no va a tener conclusión. Simplemente hagan un buen ensayo, un muy buen ensayo, no sé, al menos de una cuartilla y media de preferencia, no menos de una cuartilla, es decir, una hoja, en donde redacten con los términos que están aquí y con los términos o con sus propias palabras. No bajen nada de internet, licenciados, todo está aquí en esta presentación. No me bajen términos así muy elaborados de internet porque la plataforma está muy sencilla, muy sensible, vamos, por decirlo así. ¿A qué me refiero con muy sensible? Pues de que eh, me ha estado detectando en algunos casos mm, hasta un párrafo que ustedes llegaran a copiar de internet, la plataforma inmediatamente lo detecta y me manda las ligas. Creo que a unos de ustedes ya les mandé las ligas de donde proviene su información. Y bueno, ahora sí que anda en mal plan la plataforma. Simplemente detecta inmediatamente de dónde vienen, me enlaza directamente con el lugar en donde ustedes trajeron la información. Entonces, la información ya la tiene el licenciado. Solamente es estudiar esta presentación que les acabo de mostrar, que les acabo de explicar, y de ahí realicen su ensayo. Ok, ¿alguna duda que tengan de esto que vimos? Veano, Cristian, Andy, Chio, ¿todo bien? Vemos el chat. Ok, parece que todo bien. Ok, me dice Briano que todo bien, Chio, todo bien, perfecto. Bueno, licenciados, pues, si no tienen alguna otra duda, recuerden que yo estoy todos los días en plataforma, en las mañanas generalmente me encuentro activo en las plataformas. Ya vamos casi para el cierre de su módulo de Mercadotecnia Internacional. Como les digo, no se queden solo con el material que les proporciona la plataforma. Hay muchísimo de dónde estudiar. Acuérdense que ahora ya este nuevo tipo de educación es que el maestro indica, da una pequeña guía y bueno, de ustedes depende documentarse muchísimo más. Créanme que hay muchísimo trabajo allá afuera en esta carrera de mercadotecnia. Saliendo, inmediatamente los van a detectar. Dice Andy, será solo un ensayo, ¿verdad? Exactamente. Es solamente un ensayo
de la información que yo les presenté, Andy, porque en la plataforma vienen creo que hasta 4 lecturas, donde viene segmentación, donde viene mercado global, donde vienen, todo eso yo lo resumí en una sola presentación y de ahí hagan su ensayo. Una vez más les recuerdo, muchachos, sin portada, sin introducción, sin conclusión, porque vamos a hacer al final un trabajo final. Vamos a conjuntar todas las actividades que tengamos. Aún así, si a alguien se le escapa por la portada y etcétera, pues ya lo eliminaré en la última semana. Bueno, pues Andy, muchas gracias. Chio, Briano, Cristian, por haber estado aquí. Los veo en la siguiente semana y recuerden que toda esta información se la estamos mandando a su compañera Luz Cermeño, la cual nos está haciendo el favor de pasarle la información. Y aparte el link para que sus compañeros o ustedes puedan volver a ver este video. Me despido de ustedes, muchachos, cuídense mucho. Síganse cuidando, por favor. Síganse cuidando, no bajen la guardia. Y los quiero ver el siguiente sábado, sanitos y salvos. Cuídense mucho.